Amantísimo Padre, usted que crió los cielos y la tierra, bendecido sea su santo y glorioso y poderoso nombre, Padre. En esta preciosa noche venimos ante el trono de su majestad, una vez más, Señor, pidiéndole, Señor, por la palabra que usted me ha puesto en el corazón, para que sea una palabra más cortante que toda espada o filo que penetra hasta partir el alma, Señor, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y descierra las intenciones y los pensamientos, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Permita que esta palabra, Señor, corra por todos los aires espirituales, Señor, y que haya fruto y que lo haya en abundancia, Señor, para la gloria de su nombre, Padre. Le pido que usted envíe ángeles de guerra espiritual con espada desenvainada para que combatan toda fuerza del diablo, toda fuerza del enemigo, toda artimaña, toda maquinación, todo hechizo. Queda sometido bajo los pies de Cristo, atado a la oscuridad, atado a lugares secos para la gloria de su nombre, Padre. Glorifique su nombre en esta preciosa noche, Padre. Permita que recibamos de parte de usted, Señor, que Cristo sea puesto en alto, que Cristo sea mirado, visto como lo que Él es, Rey de reyes y Señor de señores, para la gloria de su santo nombre, Padre. Y en ese nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres que esté debajo del cielo, en cual podamos ser salvos, en por cual podamos confiar, en por cual podamos refugiarnos, en por cual podamos orar, más que en el glorioso nombre de Jesucristo. Denle un aplauso al Cristo de la gloria, hermanos. Vamos a tomar asiento, hermanos, y vamos a estar predicando sobre la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Todo el mundo está celebrando en la víspera del nacimiento de Jesucristo, pero ¿quién es Jesucristo? Amén. Hace 3 semanas vinieron los testigos de Jehová y le dije que yo era cristiano, pero no tenía humor ni de hablar con ellos. Y me dijo, oh, qué bueno. Y me presenta un folleto y me dice, el título del folleto era, ¿quién es Jesucristo? Le dije, no, yo te puedo decir quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne, y sin Cristo estás perdido. Y le comencé a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es la voluntad del Padre? Ese es el título de este mensaje. ¿Qué es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que su Hijo viniera a la tierra. Amén. Pero como su Hijo también tenía el libre albedrío de decidir de venir a la tierra o no venir a redimirnos, entonces la voluntad del Padre era que el Hijo viniera, y el Hijo se sometió a la voluntad del Padre, o sea, aceptó el deseo del Padre de venir a la tierra. Dice el libro de Hebreos que se le preparó cuerpo. Amén. Predicamos 3 mensajes sobre el nacimiento de Jesús, sobre la vida de Jesús. Entonces, la voluntad del Padre es que Cristo viniera a la tierra. Cristo aceptó el reto y vino, se le preparó un cuerpo, vino a la tierra legalmente a través de un vientre de una mujer, bajo la ley, nació bajo la ley, bajo los mandamientos y preceptos de la nación judía, cumplió todos los mandamientos. Amén. Miramos a Jesús nacer, después lo vimos a 8 días de nacimiento ser presentado al templo, después lo vimos a los 12 años de edad predicándole a los sabios, a los que se decían conocer a Dios. Amén. Y no lo volvemos a ver hasta que fue bautizado por el Juan el Bautista a la edad de 30 años. ¿Por qué Jesucristo fue bautizado a la edad de 30 años? En la cultura judía, después de que un hombre cumple 30 años, tiene el derecho de reclamarle la herencia al Padre. Por eso el hijo pródigo, amén, estoy convencido de que cumplió los 30 años, le dijo, Padre, dame lo que es mío. Jesucristo hizo lo mismo, pero para un propósito divino, para beneficiarnos a nosotros. A la edad de 30 años reclamó el reino que el Padre le había dado. Al ser bautizado fue lleno del Espíritu Santo. Dice que anduvo sanando enfermos, limpiando leprosos, echando fuera demonios, predicando las buenas nuevas de salvación. Eso era la voluntad del Padre. Y otra, la voluntad del Padre es que su Hijo nos redimiese a precio de sangre. Y en esta noche vamos a estar viendo la última porción de la vida de Jesús, cuando fue entregado a Ponto Pilato. Amén. La pregunta de muchos es, ¿quién crucificó a Jesucristo? El culpable de la crucifixión de Jesucristo es el pecado mío y el suyo, y de todo ser viviente que ha vivido desde el primer hombre Adán
y desde Adán hasta el presente que han pecado, eso fue lo que sostuvo a Jesucristo en la cruz del Calvario. El amor de Él hacia nosotros fue lo que crucificó a Jesucristo. Pero había un evento, los eventos de la crucifixión, y eso es lo que vamos a estar relatando en esta preciosa noche, la voluntad del Padre. Dice Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Ese es Jesucristo yendo al huerto de Getsemaní. Y dice que a sus discípulos dijo que se quedaran allí sentados, que sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro, porque Jesucristo vivía una vida de oración. Jesucristo oraba 15 horas y sanaba un enfermo en menos de un segundo. Jesucristo oraba 15 horas y echaba fuera un demonio con solamente decir: sal de él, espíritu inmundo. Porque él era un hombre de oración. ¿Con quién oraba? ¿Hacia qué? Hacia su Padre Celestial. Cuando Jesucristo oraba, dice que él oraba a voz alta. No porque su Padre estuviera sordo, sino para que los que le rodearan miraran de que había un Padre en el cielo. Entonces le dijo a sus discípulos, Marcos 14:32, quedaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. 33. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. Esos eran los tres, de los tres más cercanos a Jesús. Era el círculo de los tres discípulos que siempre los apartaba para ocasiones especiales y aún para ver la resurrección de los muertos. Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Dios se manifestó en carne. Jesucristo era 100% Dios y 100% ser humano, que entró en una época de su vida a entristecerse y angustiar su alma, porque él sentía dolor, tenía los 5 sentimientos que usted tiene, tenía la habilidad de sentir lo que usted tiene. Por eso es que él es nuestro abogado, nuestro intercedor, nuestro mediador, porque él sabe por lo que usted está pasando. Amén. Ni yo ni nadie que lo acompaña a usted en esta noche sabe la profundidad del dolor suyo, pero el Dios de la Biblia sí sabe lo que usted está pasando, porque él lo pasó. Dice que él fue tentado a nuestra semejanza, con una sola excepción, que fue sin pecado. Nunca pecó. Entonces tenemos a Jesucristo entristeciéndose y angustiándose. 34, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar. El alma de Jesús entró en una época de tristeza, porque él sabía que se acercaba lo que él tenía que hacer, y es poner su vida en expiación por pecado por nosotros. O sea, él sintió la angustia, hermanos. Él fue afligido. Dice que estaba muy triste hasta la muerte. Entonces le digo: quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, dice que se postró en la tierra, o sea, se hincó en la tierra, símbolo de humillación ante el Padre Celestial. Dice, oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Si fuera posible de que él no tuviera que pasar lo que iba a acontecer en su vida, puesto que él sabía el pasado, presente y futuro. Y era tanto el dolor, tanta la angustia, tanta la tristeza, que hizo una oración de decir que si fuese posible pasase de él aquella hora. O sea, no tener que pasar por la cruz. Si fuera posible. Esa es la oración de angustia, de tristeza, de dolor en su alma. Dice el 36, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba Padre. Una manera amorosa de acercarse a su Padre Celestial. Así como una criatura se le acerca a su Padre confiadamente de que lo que le pida se le va a dar. Dice: todas las cosas le son posibles para ti. Para Dios no hay nada imposible. ¿Será posible que Dios pudiera establecer otro método de reconciliarnos con Él, de limpiar nuestros pecados, aparte de que Jesucristo, su Hijo, su unigénito, pusiera su vida a nuestro favor? ¿Hubiera otro método de salvación? Mucha gente se lo fabrica. Mucha gente quiere ser salva por obras, por caridad, por cosas buenas.
por portarse bien, por no maldecir, por no causarle daño a nadie. Pero la salvación no viene por obras. La salvación viene a través del derramamiento de sangre. Pero tenía que ser una sangre pura, una sangre libre de pecado. Amén. Dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si era posible de que Él no pasara esa hora de angustia, dice, aparta de mí esta copa, la copa que contenía el pecado, desde el primer hombre Adán hasta el día presente, la copa de la iniquidad de los seres humanos. Si pasare esta copa, de Él no tener a que Él beber la copa del pecado. Si fuera posible, puesto que para Dios no hay nada imposible. Dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, Padre Celestial, obviamente. O sea, es lo que Él quería, habitar, pero tampoco quería violar la voluntad de su Padre, porque Él quería la armonía de su Padre y reconciliarnos con nosotros, a nuestro Padre Celestial. En Mateo 26:42 dice de la siguiente manera, hablando de lo mismo. Mateo 26:42. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La voluntad del Padre era que su Hijo viniera y pusiera su vida en expiación por pecados de la humanidad. Amén. Ahora están celebrando el nacimiento de Jesús. Pero ¿qué Jesús? Amén. Porque se ha levantado muchas maneras de ver a Jesús, cuando en la Biblia solamente hay una. El único propósito de Jesús nacer a través del vientre de una mujer, vivir como nosotros vivimos, era para poder preparar su cuerpo para presentarlo como una ofrenda de expiación de pecado ante el Padre Celestial, presentar su sangre en el cielo, presentar su sangre en el tabernáculo que se encontraba en el cielo. La arca del pacto, donde se derramaba la sangre, era en el cielo, donde Él derramó su sangre para expiación de pecados, para que yo y usted tuviésemos una esperanza del día de mañana. Amén. Todos nosotros vivimos para el día de mañana. Nuestra preocupación está en el día de mañana. ¿Qué va a acontecer el día de mañana? ¿Cómo vamos a afrontar el día de mañana? Bueno, si tenemos a Cristo, Él nos ayuda. Repitiendo Mateo 26:42. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, esta era la segunda oración, pidiendo lo mismo. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 27:17. Cuando ya lo tenían en la mano de Pilato, la última fase de la vida de Jesús, ahí había una oportunidad de que Jesús habitara, ser entregado a los malhechores. Pero mire lo que aconteció en Mateo 27:17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque lo habían traído acusándolo alante de Ponto Pilato, que Jesús había blasfemado. No lo acusaron de que echó fuera demonios, de que hacía liberación de demonios. No lo acusaron de que limpiaba a los leprosos. No lo acusaron de multiplicar panes y alimentar a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. No lo acusaron de caminar sobre las aguas. No le acusaron de resucitar a muertos, sino le acusaron de blasfemia, porque se decía ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces esa era la acusación que tenía, puesto que el pueblo judío, el pueblo de Dios, había perdido la autoridad de poner a la gente a la pena de muerte, porque los romanos se le habían quitado. Entonces los judíos no podían apedrearlo, y tampoco funcionaría, porque a través de la muerte de un apedreamiento no hubiera derramamiento de sangre. O sea, estaba en el reloj de Dios de que el pueblo judío no tuviera la habilidad de aplicar la pena de muerte, porque los romanos se la habían quitado. Entonces se entregan a Jesús a los gobernantes de Roma. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás
o a Jesús llamado el Cristo? 18. Porque sabían que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que Jesús no había hecho ningún crimen. Pilato sabía que Jesús no era digno de muerte. Él sabía que era por envidia que le habían entregado, porque siendo hombre decía que él era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Jesucristo fue puesto en la cruz del Calvario porque dijo que él era Hijo de Dios. Y Pilato dice, porque sabía que por envidia le habían entregado, no por algo malo, sino porque lo envidiaban. 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo. La mujer de Pilato tuvo un sueño, y en el sueño se le reveló que le diera un aviso a Pilato de que tuviera cuidado con este hombre, que no tuviera que ver nada con la muerte de este hombre, porque iba a ser puesto culpable de entregar a este hombre. Entonces la mujer, Dios le habló a la mujer de él en sueños y le dijo a su mujer, le mandó a decir, no tengas nada que ver con este hombre. Un consejo al esposo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Dios le habló a la mujer de Pilato y a través del sueño le dio un aviso que tuvieran cuidado con Jesús, que lo que le aconteciera a Jesús, Pilato iba a ser culpable y todo aquel que participara de él. 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Lo intercambiaron. Tenía la oportunidad de que lo soltaran, pero lo cambiaron por un homicida, por un hombre que asesinaba. Era un asesino, estaba en la cárcel porque era un hombre que derramaba sangre. Pero prefirieron un criminal, prefirieron un homicida que soltar a Jesús. Entonces le pidieron que soltasen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. 21. Respondió el gobernador, le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, queremos a Barrabás, al criminal. La gente se le presenta a Cristo. ¿A quién quieres? ¿A Cristo o vivir para el mundo? Prefieren vivir para el mundo. El mundo es malo. En el mundo hay iniquidad. En el mundo hay pecado. En el mundo hay aflicción de espíritu. En el mundo hay angustia. En el mundo hay tristeza. En el mundo hay soledad. En el mundo hay enfermedades. En el mundo hay separación de Dios. Pero la gente prefiere a Barrabás. Prefiere al mundo que a Cristo. Y se les predica. Y se les da el aviso de que Cristo viene y siguen aferrados al mundo, que simbólicamente se puede aplicar que es Barrabás, un criminal. 22. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? El Cristo solamente el ungido de Jehová, el que estaba profetizado que había de venir. Cristo es el ungido de Jehová. Ungir o la unción es literalmente la presencia de Dios. Entonces Jesús es el ungido del Padre Celestial. Todos le dijeron, sea crucificado, la pena de muerte sobre Jesús, sea puesto a muerte, sea crucificado. Una manera vergonzosa de morir, desnudo en un madero, agonizando, clavado, como un ladrón, como un mentiroso, como un blasfemo. Y eso es lo que la gente le hizo a Jesús, porque el pecado, hermanos, causa la muerte. La Biblia declara que al hombre se le da 70 años de vida, y si pasa de los 70 es porque Dios le extendió la vida. Pero sabemos que Jesús obviamente no estaba sujeto a esa terminología, porque Jesús nunca hubiera morido de edad. Él nunca hubiera envejecido. Amén. Pero le quiero enseñar que si Jesús puso su vida a los 33 años y medio de edad, fue una muerte prematura. Murió antes de tiempo, humanamente se puede decir. Porque eso es lo que hace el pecado, que usted muera prematuramente. El pecado le quita la vida antes que usted termine su carrera. El pecado lo separa de Dios, y separado de Dios no podemos hacer nada. Dice Jesús que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Nadie, dice, separados de Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, regresando al 27, 22 de Mateo, Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado.
23, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Amén. Celebran el nacimiento de Jesús, pero lo importante es traer memoria a la crucifixión de Jesús. Amén. Eso es lo que los apóstoles celebraban. Partían el pan. Dice Jesucristo, partir este pan, beber de la copa hasta que yo venga. Mientras partemos el pan, traemos memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Traemos recordatorio. El pan simboliza su carne que fue afligida, que fue azotada, que fue puesta en el madero. La copa del símbolo del vino simboliza su sangre que fue derramada. Entonces los apóstoles traían memoria a Jesús a través del partimiento del pan, traer memoria hasta que Jesucristo regresara. Dice, repitiendo Mateo 27, 23, y el gobernador le dijo, ¿qué mal ha hecho? Pues qué mal ha hecho, pues ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ese era un acto de autojustificación, de tratar de excusarse de que él no iba a ser culpable de la muerte de Cristo. Es en vano. Amén. No hay nada que usted pueda hacer, que usted se pueda hacer exento de ser culpable de la crucifixión de Jesucristo y en la cruz del Calvario. No hay agua que le pueda lavar las manos a cada uno de nosotros. No hay método de obra de caridad que nos pueda hacer exentos de ser culpables de que Jesucristo fue puesto en la cruz del Calvario. No hay nada. Pilato lo intentó lavándose las manos, que era un acto de decir que no tenía que ver nada, pero sin embargo lo iba a entregar. Él era el que tenía la decisión final. Y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Fue un intento de justificarse de la muerte de Jesús, pero no hay justificación ante los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. 25, Mateo 27, 25. Y respondió todo el pueblo diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una maldición autoproclamada sobre ellos. Se hicieron responsables de la sangre de Jesús. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, no te preocupes, Pilato, nosotros corremos, que la cuenta de la muerte de él corre sobre nosotros. Por eso es que Jesucristo decía en la cruz del Calvario, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Hablar una maldición sobre ellos mismos, diciendo que ellos toman cargo de la sangre inocente derramada de Jesús. Se culparon, se autodestruyeron, se autocondenaron. 26, Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Lo azotaron. 7. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús a Pretorio y se reunieron alrededor de él y de toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. En otras palabras, lo desnudaron, le quitaron su ropa y le pusieron un manto de escarlata, que era lo que usaban los reyes. Porque lo que van a hacer lo que van a hacer a continuación es decir que es un rey. O sea, le van a poner un manto de escarlata y se van a burlar de él, que él es el rey. Entonces se van a burlar de él vistiéndolo como un rey, pero una burla porque él decía que él era el rey de los judíos. Desnudándolo, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre él sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Imagínense, lo desnudaron, le pusieron un manto de escarlata, le pusieron una corona de espina y le dieron a su mano derecha una vara, que eso es el cetro de equidad que usan los reyes. Los reyes usaban los mantos de color escarlata, usaban una corona de oro y en su mano una vara de oro. Y aquí lo que se están haciendo es se están burlando de Jesús, porque él dijo ser rey de los judíos. 29, la segunda parte del 29.
y haciéndose, dice, y haciéndose la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salva al rey de los judíos. En otra palabra, lo hicieron como un rey, y después se arrodillaban y le decían, sálvate, rey de los judíos. Si podías resucitar a los muertos, ¿por qué no te salvas tú mismo? Si sanaba a los ciegos, ¿por qué no te salvas tú mismo? Si multiplicas los peces y los panes, ¿por qué no te salvas a sí mismo? ¿Por qué no te defiendes? 30. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. O sea, con la caña, con una vara le daban la cabeza para que la corona de espinas le entrara a sus sienes. Las espinas, hermanos, símbolo de maldición. Recuerde que antes que Adán y Eva vieran pecado, no existían las espinas. Cuando Adán y Eva pecaron, le dijo, la tierra te dará hierba y espinas te producirá. Entonces las espinas estaban siendo clavadas en la cabeza de Jesús, porque llevó la maldición de Adán sobre él. Llevó la maldición que la humanidad había cargado todo este tiempo. Entonces sufrió la maldición sobre su cabeza, para que yo y usted no tuviéramos maldición, sino sean liberados de ella. 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A ese obligaron que llevase la cruz. Jesús estaba tan golpeado, lo habían litigado, lo habían golpeado, le habían escupido la cara, le habían arrancado la barba con su propia mano. Y dicen los salmos que le arrancaron la barba. Le agotaron las fuerzas, que no podía cargar ni su propia cruz. Y encontraron a un hombre de Simón de Cirene, que es de África, un hombre de piel morena, que le llevara la cruz de Jesús, la parte que cruza. Dice 33, y cuando llegaron a un lugar que se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Le querían anestesiar el cuerpo. La gente, al ver lo que Cristo estaba sufriendo, le quisieron dar una mezcla de bebida fuerte para que no sintiera el dolor, para anestesiar su cuerpo. Pero Cristo rehusó anestesiar su cuerpo, porque Él vino a pagar el precio del pecado, de la iniquidad. Él vino a llevar nuestros pecados, Él vino a llevar nuestras dolencias, Él vino a llevar nuestro dolor. Pero Cristo siempre rehusó anestesiar su cuerpo con bebida mezclada, con bebida fuerte. Cuando lo habían crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Amén. O sea, estaba todo profetizado, aún lo que iba a acontecerle a las ropas de Jesús. Y dice, y sentados le guardaban ahí, y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. O sea, después le ponían la causa de la muerte. Y el Pilato decidió ponerle: este es Jesús, el rey de los judíos. Eso es lo que decía. Le pusieron la causa escrita. Entonces, crucificándole con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, para que se cumpliese la profecía de que lo crucificaron entre los malhechores. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, burlándose y diciendo: tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. El templo de Salomón, que tardó más de 40 años para fabricarlo. Salomón usaba cientos de personas por muchos años para fabricar el templo, donde tenían, donde honraban a Dios. Entonces Jesús le había dicho en cierta ocasión: derribaré este templo y en 3 días lo volveré a reedificar. Pero Jesús hablaba del templo del Espíritu Santo, hablaba del cuerpo de Él, que en 3er día lo iba a resucitar de los muertos, iba a ser el templo de la presencia de Jehová, del Dios Padre. Y nosotros tenemos ese templo reconstruido,
tenemos el templo que es nuestro cuerpo, es donde habita el Espíritu Santo. Y aquí se estaban burlando de él, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero Jesús callado. Dice el apóstol, o el profeta Isaías más bien dicho, dice que precisamente eso, decían que se salvara a sí mismo. Si era el hijo de Dios, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero él cayó como oveja llevada al matadero, y enmudeció, no abrió su boca. 41. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: y a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si ese rey de Israel desciende ahora de la cruz, y creeremos en él. No querían aceptar el hecho de que Cristo estaba siendo puesto como un sacrificio, como una ofrenda de paz para nuestro Padre Celestial. Querían verlo a él descender de la cruz para poder creer en él. Confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios, que fue la causa de su muerte. Confió en Dios, burlándose. ¿Cuánta gente no se burla de usted? Si es cristiano, ¿por qué te enfermo? Si es cristiano, ¿por qué le pasa esto? Si es cristiano, ¿por qué está pasando por esto? La gente sigue burlándose igual como se burlaba de Jesús. Confió en Dios, le oraba a voz alta, decía: Abba Padre. Si es su Dios tan grande, confió en Dios, líbrale ahora si él quiere, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Que esa fue la frase la que puso a Jesucristo en la cruz del Calvario. 44. Y lo mismo injuriaron también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor que él sentía de abandonar a Jesús simplemente era algo que estaba profetizado y se tenía que cumplir la profecía del Salmo. Algunos de los que estaban ahí decían, oírlo: Elías llama a este. Y al instante corrió uno, tomó una esponja y le empapó en vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero otros decían: déjale, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí es donde nosotros tenemos nuestra victoria, hermanos. Que Jesús, a pesar de que hubo gente que tomaron parte en ser entregado, en ser acusado, en ser puesto en la cruz del Calvario, alguien lo entregó, alguien lo martilló, alguien usó el martillo, alguien le puso los clavos, alguien fabricó la cruz. Hubo mucha gente que tomó parte en la crucifixión de Jesús. Pero lo más importante de la crucifixión de Jesús es de que él no murió asfixiado como unos predican. Él no murió una muerte trágica como algunos predican. Él, dice la palabra, que entregó el Espíritu. Él entregó su Espíritu. El libro de Hebreos dice que él entregó el Espíritu cuando el Espíritu Santo le reveló. El Espíritu Santo le reveló a Jesús el momento preciso donde él tenía que entregar voluntariamente su espíritu. Jesucristo lo declaró cuando estaba vivo. Dijo: yo tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. A mí nadie me quita la vida, de yo mismo la pongo, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Él tenía un mandamiento del Padre de poder poner su vida y de poder volverla a tomar. Y en la cruz, en este momento la puso, entregó el Espíritu, y al tercer día la volvió a tomar, resucitando de entre los muertos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 al 3 declara, usando los pasajes más importantes de lo que es el evangelismo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 13, el apóstol Pablo declaró: porque primeramente esto os enseño, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo entregó su Espíritu en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
¿Quién lo dice? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Quién lo dice? Conforme a las Escrituras. Colosenses 2:13. Aquí tenemos el relato que nadie vio. Porque si la gente que lo rodeaba a Jesús solamente miraba la agonía, solamente miraba el dolor, solamente miraba la sangre, solamente miraba el sufrimiento de Jesús, solamente miraba las burlas, solamente miraban todo lo que acontecía. Pero el libro de Colosenses nos dice lo que nosotros no vemos con nuestros ojos naturales. Y también el libro de Hebreos lo relata, lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual, lo invisible, lo importante para usted y para mí, se encuentra en Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos y en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. En la cruz del Calvario, Cristo estaba redimiéndonos, estaba comprándonos a precio de sangre, nos estaba preparándonos para ser hijos de Dios, nos estaba preparándonos para poder recibir el Espíritu Santo. Dice: os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que en el momento que estaba siendo crucificado, Jesús estaba tomando el pecado mío y el suyo, lo estaba anotando en una lista enorme y lo estaba clavando en la cruz junto con él. Cada clavo que lo sostenía, sostiene ahora nuestros pecados en la cruz del Calvario, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Los pecados que nos acusaban fueron crucificados juntamente con Jesucristo en el mundo espiritual. Dice que nos era contrario, quitándolo de medio y clavándolo en la cruz. Y ahí, hermanos, en la cruz del Calvario, donde Cristo sufrió aquella agonía, donde aquella gente se burlaba, donde aquella gente hablaba las barbaridades contra él, ahí en esa cruz del Calvario, Cristo venció la muerte, Cristo venció a Satanás, Cristo venció a los demonios, Cristo venció a la hueste de maldad. Dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. En la cruz Cristo venció toda obra del diablo, toda hueste de maldad, todo artimaño del diablo, todo demonio caído, todo ángel que se rebeló, fue vencido en la cruz del Calvario, donde yo y usted obtenemos nuestra victoria. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Les trajo a vergüenza públicamente. Gloria a Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo hizo para mí y para usted, hermanos. Eso es el significado de la crucifixión de Cristo. Y ahora, hermanos, tenemos nuestra victoria. Amén. Porque nosotros celebramos la crucifixión, donde tenemos nuestra victoria en el mundo espiritual. Vamos a ponernos de pie, vamos a estar